¿Qué pensarías si te digo que para cambiar tu manera de vivir tenés que quemar $1,500,000? Parece una locura. Unas personas en la ciudad de Éfeso se dieron cuenta que estaban cargando con cosas de su pasado que no los dejaba avanzar hacia el futuro. Y para cambiarlo tuvieron que tomar decisiones en un momento muy especial. Y muchas veces no importa lo que estamos cargando, sino importa lo que estés decidido a hacer para cambiarlo. Y de eso quiero hablarte hoy. Así que vamos a ir allá a Hechos 19 y vamos a ver una historia desde el versículo 9 al 20 que te va a dejar cosas para pensar. Va a cambiar tu manera de ver la vida y vas a tener que empezar a tomar decisiones. Así que vamos a ir allá a Hechos 19 del verso 9 en adelante. Y a mí me gusta no solamente compartir la palabra de Dios, sino que me gusta también dar un contexto de lo que vamos a compartir para que no perdamos la riqueza de lo que estamos aprendiendo, de lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ver un poquito el contexto. Pablo viene a Éfeso y empieza a predicar en la sinagoga. Todos sabemos que las iglesias en la antigüedad empezaron en las sinagogas y muchas veces no tenían un buen desarrollo. Y es justamente lo que pasa en este lugar. Pablo empieza a predicar, al principio está todo bien, pero después empieza a caldear el ambiente, porque todos sabemos que muchas veces el Evangelio viene a romper con costumbres que nosotros ya teníamos. Y en el día de hoy la palabra que vamos a compartir tiene mucho que ver con eso, de cosas a lo que estamos acostumbrados, de nuestra manera de vivir, de esos vicios ocultos que tenemos y que muchas veces no nos hace estar en paz con nosotros mismos ni con Dios. Así que Pablo empieza a predicar en aquel lugar y las personas, al principio todo bien, iba marchando todo bien, Pablo iba todos los días de reposo a predicar en ese lugar, pero un grupo de hermanos, y voy a, entre comillas, eh, les empezó a hacer ruido lo que Pablo empezó a predicar y no les gustaba. Y agarraron la costumbre de discutir en vez de aprender. Y Pablo toma una decisión muy importante y él hace algo muy en particular. Él no obliga a nadie a que lo escuchen, sino que toma la posición de, como dijo el Señor, sacudirse el polvo y seguir el camino. Y no se va de la ciudad, pero empieza a enseñar a aquellas personas que verdaderamente tenían hambre de Dios. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ver que estas personas tenían una vida cotidiana, que iban a la iglesia, pero que tenían una relación un tanto superficial. Así que vamos ahí desde el verso 9 en adelante y quiero que presten atención en los verbos que aparecen, porque todo indica que ellos tenían una manera de vivir, que tenían un hábito. Dice así, pero como algunos se endurecían y se volvían desobedientes, estos judíos de la sinagoga, hablando del mal camino, endurecían, continuamente se iban endureciendo, se volvían, continuamente estaban volviéndose más duros. Esta palabra endurecían es como el otro día le explicaba a un compañero de trabajo, nosotros muchas veces nos hacemos callos en las manos y no sentimos, perdemos sensibilidad. Esta palabra endurecían justamente da la idea de que el corazón en vez de carne se iba haciendo como un cartílago, cada vez más duro. Y nosotros sabemos que los callos, cuando se forman y no quitamos esa piel muerta, porque es piel muerta arriba
de otra piel muerta hasta que se hace de un grosor bastante importante y perdemos la sensibilidad. Nuestro corazón es igual. Nosotros muchas veces tenemos cosas que no están bien delante de Dios y no las arreglamos y se empieza a endurecer nuestro corazón porque se empieza a acumular una piel muerta arriba de otra piel muerta. Y eso nos trae problemas porque llega a un punto en que ya perdemos la sensibilidad. Y eso es lo que le pasó a estas personas, a estos judíos de la sinagoga. Se volvían desobedientes hablando del mal camino. Ustedes si lo leen van a ver que el camino está con mayúscula, o sea que es Cristo ese camino. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos. Se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y aquí vamos a hacer la primera pausa importante porque en la cultura grecorromana, muchas veces las personas, de hecho, apartaban un tiempo de ocio, pero para aprender. Un ocio muy particular que hoy en día no se está aplicando. Los romanos, los grecorromanos, los griegos, muchas veces iban a la escuela, que era como una plaza con muchos asientos, en donde iban a escuchar a las personas y a discutir cuestiones filosóficas y cuestiones que requerían un pensamiento distinto. Y eso hoy en día no se está aplicando. Y Pablo cuenta con la bendición de Dios que este hombre que se llama Tirano, le presta ese lugar y agarra esos momentos de ocio para aprender. Y investigando un poco de la historia, resulta que en Éfeso hacía mucho calor y nosotros conocemos algún pueblo que hace mucho calor y la gente al mediodía cierra todos los comercios y se va a descansar. Y Pablo aprovechaba esa pausa que daba la ciudad, no importando el calor, para enseñar en esta escuela. Y todos los que asistían aprovechaban ese tiempo de ocio, de un ocio bueno. No era para mirar comedias en la tele, ni chusmear de los vecinos, ni de los compañeros de trabajo. Ellos se apartaban ese tiempo, no importando el calor que tenían, para ir a aprender de Dios. Y esto continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Cuando el escritor, que en este caso es Lucas, pone que judíos y griegos, abarca a toda la población. No deja a nadie fuera de la predicación de Pablo. Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los paños o delantales que habían estado en contacto con su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Empezó Dios a hacer milagros en aquel lugar y a despertar esa población. Pero miren qué pasa. En Éfeso había una figura muy importante que era de la diosa Diana. Y los judíos, nosotros lamentablemente ya hemos visto en el canal cómo eran los judíos con el tema del dinero y que ellos buscaban cualquier manera de hacer dinero. Es más, nosotros hicimos un capítulo especial de los exorcismos que se lo voy a dejar por algún lado de esta pantalla, en donde vimos la mafia que había en este lugar. Y ustedes podrán recordar que al principio del video dijimos que quemaron una absurda cantidad de dinero y lo vamos a ver. ¿Qué era esa absurda cantidad de dinero? Y ahora a partir del verso 13 en adelante ocurre algo muy particular porque se empieza a caldear la situación en aquel lugar y Pablo llama la atención de la mafia de aquel lugar. Teníamos
a los eh, servidores de la diosa Diana, que eran plateros, hacían estatuitas. Había un merchandising tremendo en aquel lugar de estatuitas de Diana, postalcitas de Diana, collarcitos de Diana, había de todo. Era como ir a Walt Disney, pero de la diosa Diana, había de todo ahí. Pero había otro grupo de judíos que practicaban exorcismos. Ustedes lo pueden ver en el canal, se los voy a dejar. Capaz que se lo dejo en la descripción, en donde ellos tomaban unos textos escritos con rituales que se lo adjudicaban a Salomón para sacar malos espíritus, demonios del cuerpo de las personas. Y empezaban a hacer esos conjuros medios raros, llevaban raíces, un montón de cosas. Y todo esto no era por amor al arte, era por dinero. Y Pablo despierta la curiosidad de este grupo de mafiosos, y están bien identificados, ahora lo vamos a ver, y ellos quisieron copiar el poder de Dios sin pagar el precio. Y le sale mal. Y Dios usa este evento para transformar la vida de los ciudadanos que aún tenían cosas ocultas debajo de la alfombra. Así que lo vamos a ver. Dice, pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni conocían a Jesús, ni les interesaba, pero les interesaba el, el fruto que les daba el Señor Jesús. Lo mismo que pasó con Simón el mago. Simón el mago no quería el Espíritu Santo para arrepentirse de sus pecados y tener una nueva vida. Él quería al Espíritu Santo para seguir facturando y teniendo de boca abierta a todos aquellos que lo escuchaban. Y se intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por el nombre que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes. Ya vieron la mafia como está acá. Dice que hacían esto, pero respondiéndoles el espíritu malo, dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El Señor Jesús dijo algo muy importante, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, harán milagros, harán un montón de cosas, pero el día en que todo termine, les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y acá ya se empieza a mostrar la hilacha de lo que va a pasar el día de mañana o de lo que está pasando. No precisamos irnos muy lejos. Nosotros en las iglesias vemos pastores con doble vida, hermanos mostrando una cara los domingos y entre semana tienen otra totalmente distinta. Dice, a Pablo lo conozco. A Jesús conozco y Pablo sé quién es. Nosotros cuando caminamos con Dios, le pasó a Job, el Señor le dijo, dice, a Satanás, ¿no consideraste a mi siervo Job? Y Satanás, el diablo, lo tenía muy bien identificado, pero hasta el momento que Dios no permitió correr la mano, Satanás no tenía permiso de tocarlo. Así que nosotros podemos ver que hay un mundo espiritual que no lo conocemos y no me interesa mucho conocerlo porque nosotros tenemos al jefe de todo, tenemos a Jesucristo. Y si nosotros caminamos con el Hijo del Dueño, si Él no lo permite, ¿quién nos va a poner un dedo encima? Pero tenemos que saber algo, que ese mundo espiritual muchas veces nos conoce. Y a la vista está, hermanos, lo que dice la palabra. A Jesús conocían los demonios y Pablo, que andaba en continua comunión con Dios, lo tenían muy bien identificado.
Dice, y el hombre que estaba en el espíritu, con el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Hermanos, a estos hombres que eran 7, no eran uno o dos que fueron a hacerse los vivos con un demonio, eran 7. Y tenían que saber la palabra de Dios al dedillo, porque eran hijos de un sacerdote, un principal de la sinagoga, unos mafiosos cualquiera de ellos, que le cobraban a la gente para sacar los demonios de las personas, de sacarlos entre comillas. Y estas personas obtuvieron una cucharada de su propia medicina. Aquel demonio les dio más palo que una milanesa. Lo dejaron desnudo y lo echaron afuera. Pero ese acontecimiento marcó la vida de todos los ciudadanos. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente tópico. Porque esto fue un suceso no menor. Ahora lo vamos a ver. Ese suceso corrió como reguero de pólvora por aquel lugar, marcando un antes y un después. Miren el verso 17. Y esto fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, el que estaba temblequeando en el camino, este suceso les hizo abrir los ojos y les hizo tomar una decisión. Al principio del video dijimos que opusimos la situación hipotética de quemar $1,500,000 para cambiar nuestra manera de vivir. Y miren lo que hicieron estas personas, porque ese temor santo cayó sobre aquellas personas. Dijeron, no le podemos seguir tomando el pelo a un Dios que hace cosas tan grandes como estas. Y muchos de los que habían creído, vieron los verbos, habían creído, venían continuamente confesando y dando cuentas de las cosas que practicaban. Continuamente venían de a uno sin que nadie los obligara, sin que nadie les meta un revólver en el pecho, iban viniendo de a uno con un remordimiento de conciencia y una convicción de pecado totalmente genuina. Y de a uno iban cayendo y decían, no, yo estuve mal con el Señor, porque vos sabés que iba a los cultos, Pablo, pero entre semana colgaba unas cabecitas de ajo en la puerta para que no entre Drácula. Andaba con una cintita roja en la ropa por el tema de la envidia. Metía una herradura a la puerta para que no me entrara la mala suerte. Y 2 por 3, no te voy a mentir, Pablo. 2 por 3, Pablo bichaba el horóscopo a ver qué era lo que tenía pronosticado para mí. Y así un montón de cosas que en nuestra vida están mal, y un acto de un milagro o un acontecimiento fuerte en nuestra vida nos va a hacer cambiar de postura. Y estos muchachos iban cayendo de a uno y confesando, pero no se quedó solamente en la confesión. Nosotros no solamente tenemos que confesar, sino que tenemos que demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver en lo siguiente. Y si muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que era como 50.000 piezas de plata. Hermanos,
Cuando me encontré con este versículo dije, pucha, si tendremos que cambiar. Y me puse a analizar cuánto eran 50.000 piezas de plata. Y haciendo la cuenta, eran 175 años de trabajo este dinero. Una vida o dos vidas, hermanos, del salario suyo y mío, fueron lo que estas personas empezaron a quemar. Y allí crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. Estas personas uno a uno venían con esos rollitos de papiro y los prendían fuego. Y eso motivaba a otro hermano que decía, no, yo también estoy mal. Y venía y prendía fuego esas cosas que estaban practicando. Porque eran magia, eran ritos. Como dijimos, una patita de conejo, una cintita roja en la ropa, una herradura colgada en la puerta, consultar al horóscopo. Y tenían a Dios y a ese fetiche. Y nosotros sabemos que no se puede servir a dos señores. Y muchas veces nosotros, y discúlpenme si piso algún callo, nosotros muchas veces vamos a la iglesia y a la semana hacemos cualquier cosa. Tenemos un mal hábito, un vicio oculto, algo que no podemos soltar del pasado, de nuestra antigua vida. Y tratamos de mantener las dos cosas, una cosa y la otra, una cosa y la otra, hasta que Dios nos muestra algo importante en nuestra vida y marca un mojón, un antes y un después. Estas personas dejaron todo lo que tenían porque esa era su vida. Alguien que no le interesa la lectura no se va a comprar un libro de mucho dinero para tenerlo que junte polvo en la repisa. Esta gente compraban esos libros porque estaban muy interesados en el contenido de esos libros. Y este suceso marcó sus vidas, así como la tiene que cambiar en nosotros. Una convicción fuerte que nos trae arrepentimiento y esos actos de genuino arrepentimiento, esos frutos dignos del arrepentimiento. Y la tercera pata, el cambio de hábitos. Esta gente empezó a cambiar los hábitos y así se crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. Hasta aquí la palabra de hoy. Las personas vieron ese acontecimiento y cambiaron su manera de pensar. El Señor sigue, hermanos, mostrándonos un milagro todos los días, sigue extendiendo su misericordia, sigue mostrando la sanidad, su poder. Él sigue haciéndolo continuamente. Y tenemos dos opciones. La primera es agarrar las palomitas de maíz, el pop o como le llamen en tu país, abrir la butaca y sentarnos a mirar cómo la vida pasa por enfrente de nuestros ojos como un espectador, como un simple espectador, siguiendo con la misma vida, con esos vicios ocultos, esos malos hábitos, esas costumbres que no se nos van, y nos sentamos con nuestras palomitas de maíz a comer y mirar cómo pasa la vida frente a nuestros ojos. O tenemos la otra opción, cerrar la silla, dejar el pop y ponernos en una posición de empezar a cambiar nuestra vida. Y muchas veces no importa el pasado, no importa el mal hábito, no importa eso, porque Dios no te lo juzga. Dios no te está diciendo, no te está poniendo el dedo en la herida con tu pasado.
Él está poniendo el dedo en la herida para provocar un cambio en tu vida y que cambies la manera de vivir. Nosotros dijimos al principio del video que esta era una prédica, una palabra que nos iba a cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la pregunta no es lo que vas a quemar. La pregunta que deberíamos hacernos es si estamos dispuestos a quemarlo por amor al Señor. ¿Qué es eso que te está atando hoy en la vida y no te deja avanzar hacia el futuro? Te dejo reflexionando en esto para que podamos seguir avanzando y creciendo en el camino del Señor. Como siempre decimos, si te fue de bendición, comentalo, dale un me gusta, compartilo. Es muy importante. Si te sentís identificado con alguna cosa, déjamelo en los comentarios. A ver qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Espero que haya sido una bendición y que fortalezca tu vida y de otra persona con quien decidas compartirlo. Que Dios te bendiga.